¿Quién tiene, yo sé que no es tan fácil hacer este ejercicio de autoevaluación, pero ¿quién tiene un nivel B2? Ah, bueno, de pronto es el objetivo, ¿no? Cuando terminen su formación acá, en la pedagógica, ¿cuál es el nivel de francés que van a alcanzar? Bueno. Entonces, posiblemente es el nivel que ustedes deben alcanzar, supuestamente al finalizar sus estudios. ¿Es el caso o no? Eso me preocupa. ¿No saben cuáles son los objetivos que deben alcanzar? C1, mejor. Pues aún mejor. Ok. Entonces, es el objetivo. Cuando se gradúen, entonces, obtener el nivel C1. Es una muy buena noticia para mí porque con el nivel C1 de francés, obviamente, las opciones para estudiar en Francia son más amplias. Posiblemente las universidades en Francia les van a pedir un nivel C1. Son todos estudiantes de pregrado, ¿cierto? ¿Hay estudiantes de maestría? Ok. Entonces, rápidamente, para los estudiantes interesados en hacer un máster en Francia, en ciencias humanas y sociales, entonces creo que todos se dirigen, no sé, a este tipo de máster, ¿no? Es muy posible que sea el nivel C1. De pronto el B2, pero yo tendería a pensar que sería el nivel C1. Entonces, sería obviamente perfecto para ustedes. ¿Ok? Entonces, lo que decía es que hubiera querido hacerlo en francés, pero seguramente hay, no sé, unas personas con un nivel A1, A2, y de pronto sería todavía un poco prematuro hacer una presentación en francés. Entonces voy a seguir en español. Bueno, pregunta, ¿qué es Campus France? Han llegado acá hoy. Perfecto, muy bien. Estoy muy orgulloso de ver que hay tanta gente interesada en estudiar en Francia, pero ¿por qué han llegado acá? ¿Qué es Campus France? ¿O llegaron a la fuerza? Espero que no, pero bueno. ¿Qué es Campus France? Campus France es la agencia gubernamental francesa que se encarga de la promoción de los estudios en Francia. Y cuando digo agencia, no somos una agencia, digamos, privada con fines de lucro. Si tenemos plata, aún mejor, pero, digamos, no es nuestro objetivo. ¿Sí? Agencia gubernamental significa que entonces hay una dimensión institucional fuerte. Tenemos dos ministerios de tutela, Ministerio de Enseñanza Superior y Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por esta misma razón, acá en Colombia somos un servicio de la Embajada de Francia. ¿Okay? Eso es para entender la dimensión, digamos, oficial. No somos una agencia, entonces, que podría vender, no sé, aspiradoras o no sé qué. No. Agencia gubernamental. ¿Okay? Importante. ¿Por qué? Porque hay un proceso obligatorio que todos los estudiantes que deben solicitar la visa de estudiantes deben solicitar, deben seguir con nosotros. Proceso obligatorio. Puede ser que ustedes hayan escuchado sobre estudiantes de la pedagógica que han viajado a Francia para hacer una doble titulación. O los 6 muchachos que se fueron o que están por viajar a Francia en el marco de un convenio con la ESPE de Toulouse. ¿Sí? Todas estas personas tuvieron que seguir el proceso Campus France, proceso obligatorio para poder solicitar la visa de estudiante. ¿Okay? Cuando una persona necesita una visa de estudiante, no se puede escapar de Campus France. Y si intenta, pues, la verdad no creo que reciban una respuesta, digamos, favorable ahí en el servicio de visas, porque trabajamos
con el servicio de visas. Pero cuidado, no somos el servicio de visas. Cada quien tiene sus, digamos, sus objetivos, sus tareas. Nosotros no gestionamos la visa de estudiante. Primera misión en Campus France que tenemos, dar a conocer las opciones de estudios en Francia. Promoción. Segunda misión, guiar, acompañar a los estudiantes en sus procesos de postulación, que pueden cambiar según si es para intercambio académico, doble titulación, si es para postulación directamente con la universidad, si es un estudiante que va a hacer un doctorado, por ejemplo, con pasaporte, visa, talento. Hay diferentes procesos, ¿sí? Y es muy importante entender esto porque, obviamente, los calendarios, los requisitos van a cambiar, ¿sí? Entonces, he mencionado, hasta ahora unos pocos segundos, los acuerdos de cooperación que la Universidad Pedagógica ha firmado con universidades francesas. Todos fueron a la ORI, Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad, para averiguar sobre la existencia de estos acuerdos. ¿Quién ha ido? Una mano. Dos, perdón. Dos manos. Pues los invito a hacer, digamos, este ejercicio de visitar la ORI de su universidad para estar al tanto de estas opciones. Tienen la suerte de poder contar con un marco oficial, un convenio de cooperación firmado entre la Universidad Pedagógica y universidades en Francia. Y sería, de cierta manera, una lástima no aprovecharse estas opciones. Son las mejores. Y acá, en este caso, de los acuerdos de cooperación, los requisitos de postulación, que sean académicos, lingüísticos, son, digamos, las dos universidades que han firmado el convenio que los definen. ¿A partir de qué semestre un estudiante puede aplicar a este convenio? ¿Cuál es el nivel de francés que debe tener? ¿En qué momento debe aplicar? Por eso es muy importante que pregunten directamente con la ORI sobre la existencia, los requisitos de estos convenios de cooperación. ¿Okay? Primer canal de postulación a través de un convenio de cooperación. Insisto, eso es lo mejor. Otra opción después es cuando un estudiante no se puede beneficiar de estos acuerdos de cooperación y tiene que aplicar con la universidad. Y acá en francés hay dos opciones. Un primer canal de postulación es cuando la universidad permite que el estudiante aplique directamente con la universidad. Y otro canal de postulación es cuando la universidad en Francia les dice a los estudiantes que tienen que aplicar mediante la plataforma Études en France. Lo veremos ahorita. ¿Okay? Entonces, por eso digo que nosotros vamos a guiar también a los estudiantes para explicarles cómo es el proceso que deben seguir. ¿Sí? Tercera misión que tenemos en Campus France, no siempre, pero en algunos casos, tenemos un papel de evaluación de los proyectos de estudios. ¿Okay? Entonces, promover, guiar, acompañar y evaluar. Ahora, para la presentación voy a utilizar la página web de Campus France Colombia. ¿Por qué? Lo que me interesa es que al finalizar esta presentación sean capaces de encontrar las informaciones en nuestra página web. ¿Sí? No voy a abrir todos los artículos que están acá, porque sería muy demorado, un poco aburrido también. Solamente me voy a enfocar en lo que me parece el día de hoy lo más importante para ustedes. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la página web de Campus France Colombia. Llegué sin folletos, sin brochure. No sé si se fijaron, yo tampoco me conozco la dirección de la página web que he teclado en un motor de búsqueda Campus France Colombia y ya, no más. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con los rubros. Hay 5 rubros principales y no vamos a empezar con el primero, sino con el segundo y terminaremos con el primero. Vamos a empezar entonces con el rubro estudiar en Francia. Ahí vamos a encontrar informaciones
generales sobre el sistema universitario francés. ¿Ok? Entonces le doy clic acá y se abre el menú que tenemos acá a la derecha. Bueno, a la izquierda, ¿por qué elegir Francia? Educación superior en Francia, nueva estrategia de atracción de los estudiantes extranjeros. Pero lo que me interesa, sobre todo, primero, es esto. Esto. Esto es muy importante para los estudiantes que, lastimosamente, no se podrían beneficiar de un acuerdo de cooperación, intercambio académico o doble titulación. Muchas veces, digamos, un obstáculo que tienen los estudiantes internacionales, o colombianos para estudiar en exterior, es el tema de la convalidación. Gracias a este acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas firmado entre Francia, CPU, ahora France Université y CDFI, y por Colombia, con la ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, tenemos un acuerdo, entonces, oficial. Concretamente, ¿qué dice este acuerdo? Que un estudiante colombiano que tiene un pregrado colombiano cumple con el requisito académico para poder aplicar a primer año de pregrado. De la misma manera que un estudiante que tiene, perdón, dije pregrado, me confundí, que tiene un bachillerato colombiano, cumple con el requisito académico para postularse a primer año de pregrado. Un estudiante que tiene un pregrado puede aplicar a primer año de máster. No siempre, pero un estudiante que tiene una especialización puede aplicar a año de máster. Y un estudiante que tiene una maestría usualmente puede aplicar a doctorado. ¿Okay? Entonces, digo sobre todo esto para pregrado y máster. ¿Okay? Entonces, tenemos algo oficial. Y esto hace que no hay que hacer un proceso de convalidación que puede ser a veces un poco engorroso o fastidioso. ¿Sí? Entonces, hay un marco oficial que facilita la movilidad de los estudiantes colombianos hacia Francia. Primero. Segundo, el tema de los diplomas. Los diplomas, bueno, antes de hablar de los diplomas, recalcar que, bueno, ustedes estudian acá en la Universidad Pedagógica, que es una universidad pública, ¿cierto? Voy a hacer una paréntesis, porque el contexto universitario en Francia puede ser diferente al contexto colombiano. En Colombia, el 70% de las universidades son privadas. El 70% en Colombia. En Francia es apenas el 18%. Y los estudiantes estudian, la mayor parte, incluso es casi el 90% de los estudiantes que estudian en Francia en establecimientos de enseñanza superior que funcionan gracias a fondos públicos. O sea, que estudiar en el sector público en Francia es algo sumamente común. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque hablo de los diplomas y que los diplomas otorgados por las universidades públicas, que sea pregrado, máster o doctorado, son diplomas oficiales otorgados por el Ministerio de Enseñanza Superior y que tienen muchas veces un reconocimiento a nivel internacional. No hay mayor dificultad al regresar a Colombia para hacer el proceso de convalidación o de homologación, no sé, según, con el Ministerio de Educación acá en Colombia. Toca hacer un proceso en Francia que es la apostilla del diploma, no más. Y luego, una vez acá en Colombia, pueden hacer este trámite. ¿Okay? Entonces, diplomas oficiales reconocidos a nivel internacional. Luego puede ser que ustedes entonces identifiquen programas que no sean pregrado, máster. Toca tener cuidado. No es lo usual en Francia, pero existen también. Hay, digamos, lo que llamamos los diplomas propios que proponen a veces las universidades. Estos diplomas, entonces, no se pueden convalidar.
tienen un reconocimiento a nivel nacional en el país en el cual se ha obtenido. ¿Ok? Lo ideal, obviamente, pregrado, máster o doctorado. Ahora, vamos a hablar sobre la financiación de los estudios. Entonces, acabo de explicar que el 90% de los estudiantes estudian en universidades o escuelas públicas en Francia. Estos establecimientos reciben una ayuda de parte del Estado francés, obviamente, y esto hace que los estudiantes, entonces, tienen una parte que pagar, pero que es inferior a la parte que asume el Estado francés. En promedio, un estudiante en Francia cuesta, entre comillas, 12.000 euros. El Estado francés va a asumir entre el 70 y el 95% de estos gastos. Voy a explicar el por qué o el cómo. Oficialmente, en Francia, un año de pregrado cuesta 2.770 euros. Con el tipo de cambio actual, que es bastante desfavorable, esto nos da más o menos, ¿cuántos millones de pesos? Calculadora. Debe ser más bien alrededor de 12 millones, ¿no? Por ahí. Y son matrículas anuales. O sea que al semestre, entonces, unos 6 millones. Y son 3 años de pregrado en Francia. Después del pregrado viene máster. Un año de máster cuesta 3.770 euros. Entonces, 1.000 euros más, entonces digamos unos 17 millones de pesos, o sea, 8 millones y medio el semestre. Y luego tenemos el doctorado. ¿Y el doctorado cuánto cuesta? Voy a decir, bueno, 2.770, 4.770 entonces. No, cuesta 380 euros. O sea, millón 500 el año. O sea, 750.000 pesos el semestre. Entonces, yo sé que eso es un poco difícil de entender, pero es ahí, entonces, donde van ustedes precisamente a entender por qué el Estado entonces, asume entre el 70 y el 95% de los gastos. Los estudiantes de máster son los que tienen que pagar más. Entonces, la participación del Estado es menor, el 70% más o menos. Pero para los estudiantes de doctorado, que pagan 380, el Estado francés asume entonces una parte más fuerte y es casi la totalidad. ¿Sí? 380 euros el doctorado y usualmente son 3 años en Francia. A veces 4 años, cuando uno se demora un poco, tiene complicaciones, X, Y. ¿Ok? Ahora bien, voy a aclarar algo. Dije que eran las tarifas oficiales, las que van a encontrar si buscan informaciones en Internet. Luego, si ingresan en las páginas web de las universidades, puede ser que encuentren otras tarifas. Entonces, me parece importante explicar esto, porque si no, van a pensar que hay una trampa. ¿Por qué nos hablaron de máster en 3.770 euros si a veces identifico programas que cobran 243 euros? Debe haber una trampa. Se vuelve sospechoso. No. ¿Por qué? Las tarifas que acabo de dar son las tarifas, digamos, que se decidieron en el año 2019. Anteriormente a esto, las universidades tenían otras tarifas. Un año de pregrado, 170 euros, o sea, 700.000 pesos el año. 350 el semestre. Y para máster, 243, más o menos 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos el semestre. ¿Sí? Actualmente, de las 70 universidades públicas, solamente 6 han aplicado las nuevas tarifas. 2.770 o 3.770. Entonces, ahora espero hayan entendido que si encuentran mañana un programa en 243 euros, es muy normal. Significa que esta universidad pública ha, digamos, buscado una manera
de mantener las tarifas que se practicaban anteriormente en Francia. ¿Ok? Entonces, la respuesta es más bien al final, ¿sí? Para que hablemos con el micrófono y se me olvidó presentar, digamos, la actividad, pero más o menos 1 hora de presentación y después preguntas, ¿sí? Pero está bien, está claro. Ahora saben que no hay trampas en cuanto a los precios, las tarifas que se manejan en las universidades en Francia, en las universidades públicas. En las universidades privadas, que son muy pocas, son las escuelas, digamos, universidades católicas, hay 5 o 6 en Francia. Luego hay escuelas de ingeniería, el 75% son públicas, el 25% privadas. Las escuelas de negocios son usualmente privadas. Las escuelas especializadas de artes pueden ser o públicas o privadas, pero en cuanto, digamos, a los estudios de nivel máster, ciencias humanas y sociales, usualmente son universidades públicas. ¿Okay? Financiación de los estudios, matrículas y becas. Entonces, hablamos de la financiación, la parte, digamos, que asume el Estado francés. Las matrículas, acabo de dar los precios, pero adicionalmente a esto, el Estado francés entonces propone programas de becas. Incluso debería precisar que existen programas, primero, al nivel de la Unión Europea, programas Erasmus. Existen programas de becas al nivel del Estado francés, ejemplo, beca Eiffel. Existen programas de becas al nivel de las mismas universidades francesas. Hay también programas de becas al nivel de los departamentos o regiones. Después, en Colombia hay programas de becas con la Embajada de Francia, Mujeres Científicas, Academia de Talentos, incluso hay becas lingüísticas. ¿Sí? Y después, obviamente, acá en Colombia hay organismos especializados en las becas para estudiar en exterior. ICETEX, que todos conocen seguramente, pero ¿quién conoce Colfuturo? Bueno, veo pocas manos. Colfuturo es un organismo que propone entonces un sistema de crédito beca y que puede ser bastante interesante también. En algunos casos, para tomar un ejemplo y que sea más fácil de entender, en algunos casos, un estudiante que sea por 2 años para hacer un máster puede solicitar hasta $50,000. Y si cumple con todos los requisitos, es hasta el 80% del crédito que se va a convertir en beca. O sea que el estudiante tiene que reembolsar finalmente el 20%. O sea, recibió 50 y reembolsa 10. Puede ser algo interesante. ¿Ok? Entonces, hay programas de becas. Incluso acá en nuestra página web, en el enlace, encontrarán un motor de búsqueda que se llama Campus Bourse, a través del cual podrán identificar programas de becas a los cuales podrían aplicar. ¿Ok? Ahora, si ustedes están interesados en hacer un máster que cuesta 243 euros, habrá entendido que los gastos más importantes no serán los relacionados con la matrícula, sino los gastos de la vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con el punto siguiente. El estatus del estudiante y los subsidios, o las ventajas, los beneficios que brinda este estatus del estudiante en Francia. Cuando uno es estudiante, tiene entonces un estatus administrativo que confiere derechos. Primer derecho, afiliación gratuita al seguro social. Antes tocaba pagar 215 euros. Ahora totalmente gratuito para los estudiantes. Nosotros lo que recomendamos es que estos 215 euros se pueden utilizar para afiliarse a un tipo de prepagada, que sería, digamos, lo más cercano acá en el sistema colombiano, para así tener cierta, digamos, tranquilidad y una cobertura social más fuerte. Pero los estudiantes mínimo tienen el 66% de sus gastos médicos reembolsados y puede ser 80, 85, 90, incluso a veces el 100%. ¿Okay? Entonces, afiliación gratuita al Seguro Social.
Y de hecho hay dos cosas, creo que son idénticas entre el sector de la salud y el sector de la educación, sistema público y de calidad. Ahora, segundo subsidio. Todos son estudiantes que viven acá en Bogotá, pero de pronto antes vivían en otro lugar y viajaron a Bogotá para estudiar. Y de pronto no todos cuentan con, no sé, familiares o amigos para hospedarse. ¿Sí? Me imagino. Pues no sé si será el caso suyo, pero en Francia la parte más fuerte del presupuesto del estudiante, ¿cuál es? El alojamiento. A raíz de esto, el Estado francés ayuda a los estudiantes. El estudiante, cuando firma su contrato de arrendamiento, luego puede hacer un trámite administrativo con la CAF, que es la alocación familiar. Van a analizar su solicitud, su expediente, y van a definir cuál es el valor mensual que el estudiante va a recibir en su cuenta bancaria para ayudarle a pagar su alquiler. Esta ayuda puede oscilar entre 80 y 200 euros mensuales, más o menos. ¿Por qué entonces esta variación? Seguramente me van a preguntar. Si un estudiante vive solo en un apartamento y alquila un apartamento que cuesta, digamos, al mes 400 euros, ¿barato? Pues sobre todo en París. Pero París es la capital de Francia, pero hay muchas ciudades en Francia donde hay universidades y que son mucho más económicas. ¿Sí? Digo 400 euros porque creo que debe ser entonces más o menos el rango de promedio del alojamiento en Francia para los estudiantes que no están en París. ¿Okay? Si la persona está sola, obviamente estos gastos son más fuertes en comparación con 2, 3 estudiantes que decidieron compartir un apartamento, donde los gastos acá entonces vienen divididos, pensando que hay cierta equidad entre estos 3 estudiantes. ¿Sí? Entonces, si los mismos estudiantes alquilan un apartamento de pronto más grande, entonces, digamos, 600 euros, cada uno va a pagar 200. Entonces, la ayuda que va a recibir cada estudiante obviamente es menor. ¿Sí? Entonces, puede ser que en el primer caso, el que tiene que asumir 400 euros al mes reciba 200 y que los demás que comparten un apartamento reciban entonces no 200, sino más bien 80. La idea no es ganarse la vida con los subsidios del Estado francés. ¿Sí? La idea es ayudar a los estudiantes para pagar su alquiler. ¿Ok? Entonces, segundo subsidio. Tercer subsidio, los restaurantes universitarios, que vienen subvencionados al 70% por el Estado francés. Y esto hace que un estudiante puede almorzar, cenar por 3,30 euros. ¿Algunos de ustedes han viajado a Francia o a otro país en Europa? Me imagino que han almorzado o cenado, entonces. ¿En cuánto les salió el almuerzo o la cena? 15 euros, puede ser. 3,30 euros es realmente una tarifa muy, muy interesante a nivel económico. A menos de llegar a la universidad con su coca, lo que es bastante común acá en Colombia, ¿sí? Pues no creo que consigan, digamos, una oferta tan económica. ¿Okay? E incluso existe para el desayuno. Es más económico, obviamente, debe ser 1 euro, no sé si es 30 o 70, no me acuerdo. ¿Okay? 3,30 euros para, entonces son 14,000 pesos más o menos actualmente, lo que es realmente bastante económico para almorzar y cenar en Francia. Comida completa, entrada, plato fuerte, postre, balanceada, ¿ah? Que no siempre es el caso cuando veo a los estudiantes, a veces comer pizza a 1000 o choripán o no sé qué. ¿Ah? De vez en cuando está bien, pero todos los días, complicado. Luego tenemos entonces otro subsidio, que es el tema de los transportes públicos. ¿Cuáles son los transportes públicos en Francia? Metro. Hay una fantasía con el metro acá en Bogotá, pero... ¿sí? Sí, hay metro en Francia, pero hay muy pocos.
Si no estoy mal, son 6 ciudades en Francia que tienen metro, no más. Porque el tamaño de las ciudades no justifican entonces la construcción de un metro. Primero. Y segundo, porque hay otras opciones que de pronto son mejores. Y una de estas opciones es tranvía. ¿Sí? El único problema que tiene el tranvía es que es muy silencioso. Lo que no es lo común acá en la ciudad de Bogotá, algo silencioso. ¿Sí? Entonces, a veces la gente está un poco sorprendida, o sea, no ve el tranvía que llega, que es realmente muy silencioso. Toca tener cuidado para evitar los accidentes. ¿Ok? Entonces, metro, tranvía y también, obviamente, los buses. Ahora, el estudiante, cuando llegue la hora, entonces, de pensar en su medio de transporte en la ciudad, con su carnet de estudiante podrá solicitar su carnet de transporte con una tarifa, usualmente con el 50% de descuento, por ser estudiante. Este carnet podrá ser semanal, mensual, semestral, anual, y obviamente el valor va a cambiar, eso es muy normal, pero con su carnet de estudiante, la persona podrá tomar las veces que quiera los transportes públicos en su ciudad. Si quieren pasar su día en los transportes públicos, no le va a costar más. ¿Sí? Acá, si no estoy mal, pues toca pagar cada vez que uno entonces se sube. ¿Sí? ¿Sí? Por eso digo que si quieres pasar el día en los transportes públicos, pasar de un bus al tramway, del tramway al metro, si hay, sí, pues está bien. ¿Sí? Bueno. Entonces lo interesante es que el estudiante sabe cuál es su presupuesto, transporte, al mes o al año. ¿Sí? Otro subsidio también que tiene que ver con la cultura. La cultura viene subvencionada en Francia también. Y esto hace que los estudiantes tienen tarifas preferenciales. Voy a tomar un ejemplo que todos conocen, el cine. Uno va al cine, ahí en la taquilla ve tarifa completa, tarifa para niños, tarifa para jubilados, tarifa para desempleados, tarifa para estudiante. Digo tarifa, digamos, para desempleados porque no tener empleo en Francia es un estatus, una situación que permite entonces tener un estatus administrativo que confiere también derechos. ¿Okay? Entonces, tarifa estudiante en cine, en los museos, en exposiciones muchas veces también, e incluso puede ser para el deporte. Por ejemplo, si ustedes quieren aprovechar su estadía en Francia para aprender a esquiar, muy probablemente tendrán tarifas favorables para alquilar su material o pagar los transportes para subir, bajar de la montaña. Bueno, para subir, no bajar. Pues si bajan de la montaña con este transporte, se puede, pero es que les va mal con el esquí. ¿Ok? Luego, no es un subsidio, pero es una pregunta que muy probablemente van a tener, así que la vamos a descartar de una vez. ¿Existe sí o no la posibilidad de trabajar en Francia? Y la respuesta es sí. Se puede trabajar en Francia con el estatus de estudiante. En promedio, 20 horas a la semana. Pero les puedo asegurar que cuando un estudiante internacional llega a Francia, las primeras semanas, los primeros meses incluso, sus prioridades no son buscar trabajo. Si es el caso, vamos mal. ¿Ok? Entonces, existe esta posibilidad. Actualmente es aproximadamente el 55% de los estudiantes que trabajan durante sus estudios, o para financiar sus estudios, o para financiar sus vacaciones. Hay muchas vacaciones en Francia. ¿Ok? Entonces, posibilidad de trabajar medio tiempo, y cuando hay vacaciones, el estudiante puede trabajar tiempo completo. ¿Okay? Cuando uno trabaja medio tiempo en Francia con base el salario mínimo, recibe entonces al mes, medio tiempo, 550, 600 euros. Más o menos lo que pide el servicio de visas
para justificar su capacidad de manutención en Francia durante su estadía. ¿Okay? E incluso para los estudiantes que obtienen un título de nivel máster en Francia, existe la posibilidad de permanecer un año más en Francia, o sea, solicitar un permiso temporal de estadía por un año para buscar trabajo. ¿Okay? Digo esto porque el tema de los títulos universitarios está muy bien, el tema de los diplomas, pero si se devuelven a Colombia no solamente con el título, sino también con experiencia laboral, mucho mejor. Es lo que marcará la diferencia entre ustedes, que han viajado a Francia, estudiado en Francia, trabajado en Francia, y de pronto otros estudiantes acá, recién egresados, que no tienen experiencia laboral. Entonces toca pensarlo, creo yo, de esta manera. ¿Ok? Entonces, subsidio para salud, alojamiento, transporte, restauración, vida cultural y también la posibilidad de trabajar en Francia durante o al finalizar sus estudios cuando el estudiante recibe un diploma de nivel máster. Ahora, bueno, este era el primer rubro, no se preocupen, era el más demorado. Vamos a pasar ahora en el rubro áreas de estudio. Tenemos dos partes. A la derecha, los programas más solicitados por los estudiantes colombianos. Entonces hay más, toca utilizar acá el mouse. Ok, entonces toca ir más abajo. Ok. Primero, cursos de francés, pero si todos ustedes van a alcanzar el nivel C1, no creo que necesiten un curso de francés en Francia. Así que no hablaré sobre esto. Sería como una ofensa para ustedes. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a pasar más bien al módulo que tenemos abajo a la izquierda, los diferentes catálogos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Respuesta? Que las preguntas al final. ¿Hay muchas personas en tu situación? ¿Sí? Bueno. Ok, entonces voy a hacer una paréntesis, pero muy breve, sobre el tema de los cursos de francés. Se puede aprender el idioma francés en Francia, pero más que aprender, yo diría perfeccionar, mejorar su nivel de idioma. ¿Por qué? Una recomendación de la Embajada de Francia e incluso de nuestra parte, Campus France, es planificar su plan de estudio de idioma francés por un periodo no superior a un año. Si tú al final de este año quieres hacer un máster, probablemente te van a pedir o el nivel B2 o el nivel C1. Si tú viajas con un nivel 0 en un año, ¿qué nivel vas a alcanzar? A2, B1, máximo. Yo diría A2. Usualmente es un semestre, es un nivel del marco común europeo por semestre de estudios. Luego dependerá si la persona toma cursos de verano, por ejemplo, según la intensidad horaria, pero yo diría, en principio, un nivel del marco común europeo por semestre de estudio. Te vas por un año universitario, 2 semestres. Primer semestre A1, segundo semestre A2. La universidad te pide el nivel B2 o de pronto C1. Problema. ¿Qué pasa? ¿Okay? La idea no es tampoco quedarse en Francia durante años aprendiendo el idioma francés. ¿Sí? Por eso digo que es más bien para perfeccionar, mejorar su nivel de idioma. Entonces, si sigo con este ejemplo, tú has identificado unos programas que te piden el nivel B2. Entonces, significa que en este caso tengo que viajar mínimo con un nivel A2. Así llegó a Francia, primer semestre, entonces alcanzo el nivel B1 y segundo semestre nivel B2. Y ahí cumplo con el requisito de la universidad. Ahora, problema.
¿En qué momento del año tendrás que justificar tu nivel de idioma para aplicar al máster que te pide el nivel B2? Y tendrás seguramente que certificarlo presentando el DELF, DALF o TCF. Entonces son diferentes informaciones que toca entonces articular, ¿sí? Para no tener, digamos, problemas y aplicar al máster desde Francia. Entonces, si tú decides viajar con el nivel B1, mejor, porque así primer semestre, entonces B2 y segundo semestre, de pronto C1. Entonces, realmente dependerá entonces del requisito de idioma, pero en todos casos, mínimo A2. Y según, mejor viajar con un nivel B1 o incluso B2. Hay estudiantes que tienen un nivel B2 a los cuales se pide el nivel B2, pero que prefieren ir a Francia porque una cosa es aprender acá el idioma en el entorno colombiano y otra cosa es en Francia. Muchos estudiantes muy orgullosos, tengo el nivel del DELF B2, muy bien. Y llegan al aeropuerto Charles de Gaulle en París y les puedo asegurar que su nivel B2, ¿seguro? ¿Seguro tenías el nivel B2? Entonces, toca también que son dos cosas diferentes. Y hay estudiantes que entonces prefieren viajar con el nivel B2, pero quieren tomar un semestre o 2 semestres de estudio de idioma francés para mejorar, sentirse más cómodo. O de pronto han aprobado el DELF B2. Muy buenos resultados en comprensión escrita, lo que es lo más común. ¿Sí? Luego, buenos resultados de pronto en la parte oral, comprensión oral, porque la comprensión es más fácil que la producción. De pronto, buenos resultados con el tema de la producción oral. Pero el problema de pronto es la producción escrita. Y si quiero hacer estudios superiores en Francia, el tema de la expresión escrita es muy importante. Entonces, puede ser que el estudiante decida tomar un curso de refuerzo para trabajar especialmente la parte expresión escrita, ¿sí? O un curso de preparación a la metodología universitaria en Francia, que es diferente, ¿sí? Pero curso de francés, mejor guardar esto en su mente, mínimo A2, mínimo A2, ¿ok? Y si es más, mejor. Bueno, ¿puedo cerrar la paréntesis, curso de francés? Pero acá tienes más informaciones, si quieres. Cómo elegir el centro de idioma, los centros de idiomas con la acreditación, Carité Fleur, todo esto. ¿Ok? La visa de estudiante que se otorga para estudiar el idioma francés permite entonces tener estatus de estudiante. Cuando el estudiante estudia en una universidad pública, está inscrito en la universidad, tiene estatus de estudiante. Los centros privados, algunos te permiten tener este estatus del estudiante, otros no. Es importante averiguar esto y es lo que te explicamos acá. ¿Ok? ¿Puedo cerrar la paréntesis? Ok. Bueno, entonces habrán entendido que hay algo que es fundamental, es el tema de idioma. Pero antes de abrir los diferentes catálogos, las preguntas que se deben hacer para elaborar su plan de estudio en Francia. Primero, pregunta número 1, ¿cuál es? ¿Qué nivel? Oh, pero antes de qué nivel, otra pregunta. ¿Qué quiero estudiar? Ah, es importante tener esto claro. ¿Qué es lo que quiero estudiar? Digo esto puede sonar un poco chistoso, pero es muy importante porque ustedes de pronto tienen una idea, ok, quisiera hacer un máster, no sé, en tal área con tal enfoque, perfecto. Pero en el momento de hacer, no sé, investigaciones en internet y todo, van a ver de pronto que hay otros programas, no pensaban que existían estos programas y que les van a llamar su atención. Entonces, por eso digo, ¿qué quiero estudiar? Segundo, ¿cuáles son las universidades que proponen el programa que quisiera cursar? Y esto permite entonces ver cuáles son los requisitos que pide la universidad, o mejor dicho, el programa de la facultad de la universidad. Requisitos académicos y requisitos lingüísticos.
Y esto después me permite también averiguar cuál es el proceso de postulación. ¿Se acuerdan? Al inicio hablé de diferentes procesos de postulación. 3. A través de su universidad de origen, que ha firmado un acuerdo con una universidad de destino, directamente con la universidad o utilizando la plataforma Études en France. Entonces es importante averiguar esto. Les puedo asegurar que cuando tengan una respuesta a todas estas preguntas, se les va a hacer mucho más fácil elaborar su plan de estudio en Francia. Entonces, ¿cómo hago para averiguar los requisitos? Ingreso acá, los diferentes catálogos. Hay diferentes catálogos. El primero de estos es el catálogo de los programas de nivel pregrado, que sea primer, segundo o tercer año de pregrado. Luego tenemos el catálogo de los programas de nivel máster, primer y segundo año de máster. Luego tenemos el catálogo de los programas Erasmus Plus, catálogo de las escuelas doctorales, catálogos de los programas relacionados con el arte. Puede ser diseño, moda, música, 3D, arquitectura, por ejemplo. También programas de los catálogos en inglés, pero tengo entendido que todos deben alcanzar el nivel C1, así que pues pueden aplicar un programa en inglés, pero obviamente el abanico de las opciones se reduce muchísimo. Actualmente hay 1.600, 1.700 programas que se dictan en inglés, la mayor parte en las escuelas de ingeniería y escuelas de negocios. Pero es cada vez más común ver que universidades públicas proponen entonces programas en inglés, pero no es, digamos, lo grueso. Si ustedes cumplen con el requisito de idioma francés, el abanico de las opciones se abre muchísimo. ¿Okay? Luego, catálogo de los programas cortos o programas de verano, programas a distancia o en línea y finalmente el catálogo de la UNICEF. ¿Se acuerdan? Al inicio dije que Campus France era la agencia gubernamental para promoción de los estudios en Francia. En Francia nadie conoce Campus France porque no es, digamos, el blanco. El blanco de Campus France son los estudiantes internacionales. Significa que los estudiantes franceses, ellos no van a utilizar los catálogos Campus France, el amarillo, el verde, no. Ellos, ¿qué tipo de catálogos van a utilizar? Este. Muy completo, muy denso, pero sumamente importante. Entonces, la idea es darles herramientas para que ustedes, entonces, busquen en este catálogo, en los anteriores, y así van cruzando las informaciones para realmente identificar los programas. ¿Okay? Que insisto, esto es la parte, creo yo, más importante. Lo que no me gusta escuchar es a un estudiante que de regreso a Colombia dice, hubiera sabido, hubiera estudiado otro programa. Pero es ahí su responsabilidad. Nosotros no lo haremos por ustedes. ¿Okay? Entonces acá en el rubro áreas de estudio, abajo a la izquierda, los diferentes catálogos. Acá entonces hay unos artículos sobre algunas carreras de manera específica, arquitectura, administración de empresa, artes, diseño, ciencias humanas, bueno, y más. Luego, rubro siguiente, procesos. Ahí explicamos cómo es entonces el proceso cuando el estudiante ya sabe cuál es el proceso que debe seguir. ¿Sí? Entonces, es más bien la parte, entre comillas, administrativa. ¿Se acuerdan que hay un proceso obligatorio que deben hacer los estudiantes con nosotros para poder solicitar la visa de estudiante? Es acá donde vamos a explicar, perdón, eso. Entonces, gracias a tutoriales les explicamos cómo es, una información sobre las certificaciones oficiales de idioma, para que sepan, en Colombia, las únicas entidades habilitadas por la Embajada de Francia para organizar las certificaciones oficiales son las alianzas francesas. Y no hay sesiones de exámenes cada mes. Toca tener cuidado. DELF usualmente son 4 al año. Marzo, junio,
agosto y noviembre. ¿Ok? Y el proceso de inscripción se hace con anticipación, puede ser a veces 2 meses antes. Así que es importante también averiguar esta información. ¿Por qué? Según el proceso de postulación que tengan que seguir, si aplican a través de un convenio de cooperación firmado por la Universidad Pedagógica, puede ser que por haber cursado X materias en francés, cumplan con el requisito de idioma y que no haya necesidad de certificar un nivel de idioma, porque es un acuerdo entre las dos universidades. Si aplican directamente con la universidad, si se les da esta opción, entonces puede ser B2, C1, ¿ok? Entonces tocará enviar esto a la universidad para demostrar que cumplen o que van a cumplir, si le dan entonces un plazo adicional para cumplir con este requisito. Pero si ustedes tienen que aplicar mediante la plataforma Etudes en France, tendrán que certificar su nivel de idioma a más tardar en noviembre. ¿Por qué? Estos estudiantes que tienen que seguir este proceso de postulación en línea deben crear su cuenta y reportar sus motivaciones y para nivel máster hasta 7 programas a los cuales quisieran aplicar entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre. Y eso es para iniciar clases en septiembre del año siguiente. ¿Eh? Tenemos el calendario B en Francia. O sea que es un proceso que se hace con bastante anticipación. O sea que si entre ustedes hay personas que quieren aplicar, puede ser a L1, L2, L3, M1, M2, para iniciar clases en septiembre del 2023, el proceso va a abrir en unos pocos días. Tienen 2 meses y medio para crear su cuenta, reportar sus motivaciones y los programas, máximo 7 para máster. Luego Campus France va a averiguar que el expediente esté completo y después vamos a programar la entrevista pedagógica que vamos a organizar entre mediados de enero y mediados de marzo. La entrevista pedagógica tiene una duración de unos 40 minutos más o menos, 35, y se va a hacer en el idioma en el cual se van a dar los programas que ustedes han elegido. ¿Sí? Y durante esta entrevista tendrán que presentarnos el certificado oficial de idioma, DELF B2, DALF C1, ¿sí? O TCF segundo. Entonces es muy importante tener esto muy claro para certificar su nivel de idioma antes. Por eso digo que el último momento para certificar su nivel de idioma será si presentan el DELF, la sesión de noviembre. La de marzo, muy tarde, porque los resultados van a salir hasta abril, mayo. ¿Ok? Después de la entrevista pedagógica, nosotros vamos a validar el expediente y después las universidades que han elegido van entonces a ingresar a su expediente y ver si, bueno, Pepito está interesado en tal máster con nosotros. ¿Lo aceptamos? Sí o no. Pepito debe saber que estará en competencia con muchísimos estudiantes internacionales. Entonces, mejor presentarse cuando realmente cumplan con todos los requisitos. Un estudiante que no cumple, muchas veces echan su candidatura de una vez. Pedimos el nivel C1, nos dice que tiene el nivel B2, ya, fuera. ¿Ok? Como hay muchos estudiantes interesados en estudiar en Francia, las universidades, ¿qué hacen? Suben entonces el nivel de los requisitos. ¿Ok? Pueden, entre comillas, tomarse el lujo de ser más exigentes, porque saben que hay muchos estudiantes interesados. ¿Ok? Entonces, Pepito ha aplicado 7 programas para nivel máster. De los 7 programas lo han aceptado en 4. Pepito podrá elegir entonces cuál de estos 4 programas va a seleccionar de manera definitiva. Nos informa a través de la plataforma Etudes en France. Vamos a validar su expediente y podrá entonces solicitar la carta de aceptación emitida por el sistema Etudes en France. Y con este documento podrá seguir con la parte visa. ¿Ok?
Entonces, explicamos todo esto en los tutoriales, certificaciones de idioma, identificación de estudios superiores. Acá tenemos una explicación sobre el proceso de postulación a primer año de pregrado, estudios de arquitectura, estudios de L2, L3, a segundo o tercer año de pregrado, a estudios de máster a través de la plataforma Campusart y para doctorado también. ¿Okay? Y acá hay una información entonces sobre el proceso Campus France, que puede cambiar según el tipo de postulación, y el proceso visa. Al inicio dije que nosotros en Campus France no gestionamos las solicitudes de visa. Lo que van a encontrar acá son informaciones para explicarles cómo es el proceso. Y toca articularlo con el proceso Campus France. ¿Sí? Les explicamos, por ejemplo, que el proceso visa se hace utilizando una plataforma que se llama France Visa. ¿Okay? Entonces, son informaciones generales. Pero por favor, sus preguntas sobre el proceso de visa no es para nosotros. Bueno, el proceso Campus France tiene un costo. Dije que no teníamos fines de lucro, pero toca entonces pagar los salarios, los gastos que tenemos en Campus France. ¿Okay? Actualmente, el proceso Campus France, tarifa completa, 450,000 pesos. Para los estudiantes que se van en intercambio académico, doble titulación, 350. Hay unos estudiantes que son exonerados. Hay algunos estudiantes que tienen una beca, puede ser de la Embajada de Francia, del Estado francés, que son exonerados. Tenemos la lista de estos casos más abajo, acá, tarifas Campus France. Seguimos con la parte vivir en Francia. Y ahí vuelvo entonces a la segunda misión, guiar, acompañar a los estudiantes durante su proceso y también para programar su llegada a Francia. Entonces, tenemos el primer artículo sobre los trámites obligatorios que los estudiantes deben seguir al llegar a Francia. De hecho, proponemos varias veces al año, sobre todo cuando hay momentos fuertes de estudiantes que van a viajar a Francia, un taller que se llama Mi llegada a Francia. Y explicamos cuáles son estos trámites. Inscripción administrativa en la universidad, creación de la cuenta bancaria, seguro social, todos estos trámites que toca hacer. ¿Okay? Luego, una información sobre la CVEC, Contribución Vida Estudiante y Campus, que se paga una sola vez al año, 95 euros. Eso es para acceder a la biblioteca, a las infraestructuras para hacer deporte, por ejemplo. ¿Okay? Información sobre el alojamiento, la salud, la posibilidad de trabajar en Francia, que ya he mencionado. Y la posibilidad de renovar, no es la visa, porque la visa se expide acá, desde Colombia. Pero una vez en Francia no hay necesidad de regresar a Colombia cada año para hacer el proceso. ¿Sí? El estudiante, si lo hace con anticipación, puede hacer el proceso de renovación del título de séjour, que sería el equivalente de la cédula de extranjería desde Francia. Y esto se hace con la prefecture, que es el ente administrativo que se encarga de este trámite, que sería acá el equivalente de la gobernación, más o menos. Entonces, acá informaciones sobre la vida cotidiana. Entonces, repito, acá el primer rubro que hemos visto, informaciones generales sobre los estudios en Francia. Acá, cómo identificar los programas, la parte administrativa, los procesos de postulación, luego la vida cotidiana. Y acá tenemos en el primer rubro, entonces, informaciones sobre las actividades de Campus France. Bueno, dirección y horarios de atención. Por el momento no atendemos al público de manera presencial. Todo esto se hace en línea todavía. Pero puede ser que pronto entonces retomemos la atención presencial. Luego, charlas de información general sobre los estudios en Francia. Dos tipos de charlas. Charlas sobre los estudios superiores, pregrado, máster, doctorado. Y otro tipo de charlas sobre los cursos de francés. Después de haber asistido a una charla informativa, los estudiantes pueden solicitar una asesoría personalizada que se organiza de la manera siguiente. Son todos los días, vamos proponiendo asesorías sobre cursos de francés o asesorías sobre estudios superiores. Y son grupitos máximo de 8 personas que se inscriben. ¿Sí?
La ventaja es que todos tienen el mismo proyecto, o curso de francés o estudios superiores. ¿Okay? Uno se inscribe a estas asesorías desde la plataforma Études en France. Hay un tutorial acá en el cual explicamos cómo es. Luego los talleres, diferentes talleres, el taller Proceso Campus France, el taller Mi llegada a Francia e incluso un taller de postulación para los estudiantes que deben utilizar la plataforma Études en France para postular. ¿De acuerdo? Son los estudiantes que deben aplicar entre el 1 de octubre y mediados de diciembre. ¿Okay? Contactos, redes sociales, muy importantes para estar al tanto de las convocatorias, estar al tanto de los talleres, estar al tanto también de los programas de becas. Por ejemplo, esta mañana recibí un correo de una universidad francesa que nos dice, de manera, digamos, sintética, ayúdennos, tenemos un programa de becas para doctorado y no logramos, digamos, identificar a estudiantes. Por favor, ayudarnos con esto en sus redes sociales. También nosotros lo vamos a hacer, obviamente, porque son programas de becas y son las informaciones que quieren escuchar los estudiantes. ¿Okay? Entonces es importante seguir nuestra actualidad en las redes sociales y también la red France Alumni. La red France Alumni es la red de los estudiantes o ex estudiantes internacionales que han estudiado en Francia. ¿Okay? Es una red que tiene el propósito de mantener entonces el contacto con Francia, incluso desde Colombia, por ejemplo, con las empresas francesas, con cierto mundo francófono, ¿sí? Entonces los invitamos más adelante entonces, a ser parte de esta red France Alumni para así mantener el vínculo con Francia. ¿Okay? Con esto he terminado la presentación a través de la página web. ¿Okay? Entonces, no sé qué horas son, pero tenemos un espacio para las preguntas. Bueno, vamos a dar un minuto para los estudiantes que necesitan salir. 2, ¿no más? 3, 4. Muchísimas gracias, Monsieur Piotó. Entonces vamos a pasar al espacio de preguntas. Entonces, todo aquel que tenga una pregunta, por favor, se acerque acá y toma el micrófono. Entonces, uno, por favor. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera relacionada con estas asesorías que dan de los programas de maestría y de los cursos. Estas asesorías también incluyen como a los estudiantes que queremos aplicar al programa de asistentes en Francia. No. Ah, bueno. Y porque nosotros, te voy a explicar por qué. Bueno. No, este programa de asistentes de español en Francia está gestionado por la embajada, pero ese otro servicio es la cooperación educativa y lingüística que hace el seguimiento con el ICETEX. Nosotros no intervinimos en este proceso. De hecho, la visa que vas a solicitar no es la visa de estudiante, es otra visa. Entonces, no gestionamos este programa. Entonces, no te podremos ayudar, menos decirte, pues comunícate con el Servicio de Cooperación Educativa y Lingüística o con el ICETEX. Ah, bueno, gracias. Y mi segunda pregunta, perdón, es, ¿la universidad ofrece un programa de maestría de enseñanza del francés como lengua extranjera con doble titulación? Pues con la Universidad de Nantes, ¿sí? Entonces son 2 años. El primero creo que se cursaría aquí en Colombia y el segundo en la Universidad de Nantes. Pero entonces yo podría aplicar, o sea, es decir, yo hago mi primer año de maestría aquí en Colombia, pero cuando aplique, bueno, pues cuando me vayan antes, si ellos están también en el primer año de maestría, no pasa nada, lo curso igual. ¿O tengo que esperar a que esa maestría esté en el segundo año? ¿Sí me hago entender? No. ¿No? No, pues tu primer año de maestría lo vas a cursar acá en Colombia, ¿sí? Creo. Y al final, ¿crees? Es que no sé de okay. qué año sea, bueno, si el entonces primero te o el dejo segundo. averiguar esto, lo que dije, averiguar con la ORI, ok, muy bien. Tú vas a cursar seguramente tu primer año de maestría acá en Colombia. No necesitas aplicar a la universidad, será, digamos, a través de la universidad que vas a aplicar a este programa. Después, el año siguiente, cuando te toque entonces el segundo año de máster en Francia,
Es así, ¿cierto? El segundo año en Francia. Sí. Ahí tendrás que hacer entonces la solicitud de visa de estudiante para viajar a Francia. Significa que tendrás que hacer el proceso obligatorio con Campus France. Ah, ok. Y tendría los Luego, si beneficios. tu pregunta era, ¿puedo aplicar a los subsidios estando en Colombia para el No. primer año de máster? La No, no. respuesta es... No, igual no era mi pregunta, pero gracias. Gracias. No, hago la aclaración porque una vez me hicieron esta pregunta. Y no se puede. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Hola, ¿se necesita una cuenta bloqueada desde aquí de Colombia para llegar a Francia o simplemente al llegar puedo abrir una cuenta ya como tal? Bueno, entonces esta es una pregunta, digamos, visa, pero que podré responder. No, el servicio de visas no pide, como lo hacen algunos países, que el estudiante tenga una cuenta bancaria con la totalidad de los fondos en su cuenta y que se bloquee esta cuenta. Eso no. Lo que le interesa al servicio de visas es que el estudiante sea capaz de mostrar su capacidad de manutención. O tiene fondos propios, recursos propios, perfecto. Si no es el caso, puede también presentar la documentación de unos garantes económicos. Un familiar, por ejemplo, que se compromete entonces en girarte 615 euros al mes mínimo. Si tú tienes una beca, te ganaste una beca 400 euros al mes, tendrás una carta oficial de presentación de la beca que va a precisar cuánto tiempo, el monto, todo esto. Y tú en este caso tendrás adicionalmente a la beca que demostrar tus recursos, pero para la diferencia, 615 euros menos los 400 de la beca, o sea, 215 euros. Pero no te van a pedir entonces una cuenta con la totalidad de los fondos bloqueada. Ok, vale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Buenas tardes, ¿qué tal? Yo quisiera preguntar algo respecto al tema deportivo. O sea, evidentemente yo supongo que hay programas de maestría y doctorado en temas de ciencias de la actividad física y el deporte, ¿no? Quisiera saber si el tema de las becas está relacionado con algo del rendimiento deportivo, o sea, si la beca lo otorgan por ser buen atleta en temas deportivos. La respuesta es no. Digamos, los requisitos para las becas son requisitos académicos, ¿sí? No son requisitos de rendimiento, digamos, deportivo. Luego el tema del deporte es un poco diferente, digamos que hay muchos países anglosajones que efectivamente pueden, digamos, incentivar a los estudiantes a aplicar en sus programas porque, digamos, el mundo deportivo va a girar alrededor de las universidades. En Francia es muy diferente. Hay muchas asociaciones deportivas en Francia y fácilmente una persona puede hacer deporte en clubes y es bastante económico, ¿sí? Entonces es una manera, digamos, de hacer deporte sin hacerlo, digamos, en la universidad. De hecho, los mejores atletas hacen deportes en los clubes, no en las universidades. No estamos en Francia al tanto de, no sé, el campeonato de las universidades. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa son los clubes. ¿Okay? Es ahí donde tendrás entonces mayor, digamos, facilidad para poder entonces ejercer tu deporte y ejercer a tu nivel. ¿Sí? Gracias. Lo siento, no son buenas respuestas para ti, pero... ¿Alguna otra pregunta para nuestro invitado? No sé si de pronto hay una última pregunta. Digamos, yo he escuchado que para estudiantes de últimos semestres hay unas posibilidades de becas, no sé si en este caso estas entren ahí, por méritos, por decirlo así, académicos. He escuchado casos que les han dado las becas después de presentar, digamos, su tesis, entonces quisiera saber si por méritos, digamos, no una tesis laureada o algo así, cabe la posibilidad de que sea más fácil acceder a estas becas. Okay. ¿Quién otorga esta beca? Lauri. Pues creo que ¿Tu universidad? Sí, pero las da pues para el exterior. Entonces, sí, pero no sé, ¿quién digamos, dice, ok, tenemos un programa de beca
y entonces eres beneficiaria de esta beca. ¿Quién hace esta carta? Nosotros, Campus Pues France, no. la misma universidad, cuando tú finalizas tus estudios. Tu pues, universidad acá, dice, sí, la universidad pedagógica. Entonces, la pregunta la pueden responder, sí. Ah, ok. ¿sí? Vale, Yo- gracias. Porque esto depende entonces de una universidad Ok, a otra. O sea, puede variar entonces la política en cuanto a las becas. ok, Pero entonces es una pregunta que tienes que hacer con Lauri. vale, gracias. De pronto tenemos espacio para una última pregunta. Bueno, puede ser que no tengan más preguntas, pero puede ser que por la tarde, mañana, la otra semana, tengan preguntas. O entonces asesorías personalizadas en grupitos de 8 personas máximo, o a través de la mensajería interna Études en France. Si han creado una cuenta, pueden comunicarse con nosotros a través de este medio. Si no tienen cuenta, entonces ahí les explicamos en la página web, en Actividades Campus France, contacto, y van a encontrar entonces un correo de contacto. Por favor, voy a pedir indulgencia porque es mi correo electrónico y no siempre estoy en la oficina esperando correos de los estudiantes, ¿sí? Así que si me escriben hoy, puede ser que el viernes o el lunes les dé una respuesta. ¿Ok? ¿Listo? Pierre-Marie, agradecer mucho tu presencia acá. Desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales tenemos, digamos, o contamos hoy con Campus France en la universidad, como él lo dijo al principio de esta intervención, por primera vez en la Universidad Pedagógica Nacional, pero contamos gracias a un diálogo que ha venido fortaleciéndose desde el año 2019 con la Embajada de Francia, muy fuerte, de manera particular con el agregado de cooperación educativa que maneja todos estos temas también que acaba de mencionar o que acaban de mencionar acá. Aprovecho para invitarlos esta tarde a las 2 de la tarde para que conozcan, digamos, aquellos programas específicos de movilidad que sí tenemos abiertos en este caso, y creo que la mayoría de asistentes son estudiantes de pregrado, para estudiantes de pregrado, ¿sí? Hay un programa que mencionaste al inicio de esta intervención, directo, o se ha establecido directamente con el INSPE de la Universidad de Toulouse, se hace con apoyo de la Embajada de Francia, se hace con apoyo de ICETEX, por supuesto, con todo el compromiso también de la Universidad Pedagógica Nacional, y ese programa va dirigido a estudiantes de pregrado que buscan adelantar estudios de posgrado en Francia. Y es absolutamente excepcional, porque sin tener el título de licenciatura aún, nuestros estudiantes viajan a Toulouse a adelantar estudios de máster. Y se están graduando a su regreso, tanto del máster en Toulouse como de su licenciatura aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos muy contentos y esperamos seguir estándolo las próximas semanas, porque este semestre, como también lo mencionó Pierre-Marie, tenemos 6 estudiantes que probablemente van a viajar. Aquí veo algunas de estas caras que van a viajar prontamente a Toulouse, pero por primera vez tenemos 3 facultades que no teníamos. De este programa solo habían participado Facultad de Ciencia y Tecnología y Facultad de Humanidades. No habían participado estudiantes de otras disciplinas. Y en esta edición va a participar Facultad de Educación Física, Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Educación. Entonces, invitadísimos hoy a las 2 de la tarde para que conozcan a detalle lo que es, digamos, el programa de movilidad que se ha venido forjando, pero de manera especial a que conozcan el plan de estudios que ofrece el INSPE de Toulouse a nuestros estudiantes en el marco de este máster. Gracias por el espacio y muchas gracias de nuevo por su presencia acá. Nos interesará luego, y habla a nombre de muchos profesores, la universidad pues en efecto está su sede principal, pero tiene programas en distintas instalaciones, ¿sí? Muchos de ellos no pueden estar acá porque están en clases, pero sí tenemos muchos profes interesados en conocer temas, digamos, específicamente asociados a estudios doctorales. Quizás en una asesoría personalizada de 8 pueda ser posible volver a contar con ustedes aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos, y algo que es muy importante para ustedes es anticipar, ¿sí? Anticipar, identificación de los programas, averiguar los requisitos, todas las preguntas que nos hicimos al inicio. ¿Qué quiero estudiar? ¿Quién propone estos programas? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el calendario de postulación? ¿Sí? Eso se trata de, entonces, anticipar. Es muy importante. Hay muchos estudiantes que
nos dicen ser interesados en estudiar en Francia, pero que no están preparados. No cumplen con muchas veces el requisito lingüístico. Entonces toca adelantar todo esto. ¿Ok? Así que no se pierdan esta opción a las 2 de la tarde de conocer sobre los programas firmados entre la Universidad Pedagógica y Universidades Francesas, que es lo mejor para ustedes. Es lo mejor. ¿Ok? Así que éxitos con sus estudios y esperamos verlos, pues, para el año septiembre de 2023 va a ser complicado, si no estoy mal, pero de pronto el siguiente. ¿Ok? Entonces, éxitos.